Bienvenido al podcast de Mauricio Pérez. ¿Cómo estás? Te saludo en este breve espacio de reflexión. Ha caído la noche, de hecho ya pasa de la medianoche y estoy a punto de ponerme a trabajar para terminar de preparar unas conferencias que voy a dictar este sábado acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, en un evento al que me ha invitado el Movimiento de Adoración Nocturna Nacional de Estados Unidos. Por si no sabías de este evento, te cuento que va a tener lugar a partir de las 9 de la mañana en la parroquia de Santa Filomena en Des Moines, acá en el estado de Washington. Esto es cerca del aeropuerto de Seattle-Tacoma. Me dará gusto que me acompañes. Y tengo que terminar de preparar estas conferencias, así que estoy por ponerme a trabajar. Son 12:40 de la medianoche. Pero acabo de hacer mi oración nocturna y en ella agregué una petición muy especial por una persona especial. Cuando una de mis hermanas iba en la primaria, tenía ella un compañero de clases que fue su condiscípulo también en la secundaria. Yo sinceramente no tenía relación con él, aunque lo conocía perfectamente bien. Lo veía yo al menos en el patio de la escuela formado junto a nosotros, que éramos un año más grande que mi hermana, pues todos los días. Y sí, en alguna ocasión habré conversado con él, si no es que habremos compartido algún balón en algún partido de fútbol, algo por el estilo. Pero sí, lo que tengo muy marcado, nunca se me olvidó, fue un momento muy impactante en que de pronto desapareció, se fue de su casa. Y la razón de que se fuera de su casa era porque ya no aguantaba las palizas que le propinaba su padre. De pronto no apareció en la escuela, no fue a clases. Los papás de este chico fueron al colegio a preguntar si alguien sabía algo acerca de él, porque simplemente se había ido. Lógicamente que esto causó gran consternación en todos los compañeros de clases de mi hermana y sus familias, y pues yo como parte de la familia de mi hermana, es algo que también me preocupó muchísimo. Y no solamente a mí, también a mi mamá. Recuerdo que por las noches se paraba ella por la ventana de mi recámara, que daba en la calle, y se quedaba largo rato viendo hacia la calle por si acaso lo veía pasar. No vivíamos nosotros muy lejos de la escuela. Y estuvo desaparecido quizás 3 días, que fueron realmente de gran angustia, de eso que te enteras de algo que no se te sale de la mente, hagas lo que hagas. Y recuerdo que estaba yo en la escuela tomando clases y pensando en él, dónde podría estar, qué le había pasado. En casa lo mismo, me costaba trabajo conciliar el sueño pensando en él. Hasta que bueno, finalmente salió que se había ido a refugiar a la casa de uno de sus compañeros de clases precisamente, y estuvo en esa casa escondido por un espacio de 2-3 días, que fueron realmente una eternidad. Finalmente volvió a la escuela, volvió a su casa. En fin, esto lógicamente habla de que su infancia fue bastante desafiante. Y pues ya después no supe yo más de él. Salí yo de la secundaria, mi hermana también salió de la secundaria, la pasaron allá a una escuela de monjas. Cuando yo salí de la secundaria entré a la preparatoria, mi hermana entró a una secundaria de monjas a terminarla ahí. En ese tiempo no había internet ni nada, pues uno se perdía de muchas personas por mucho tiempo. Y lógicamente que en el caso de él, no habiendo sido amigo mío, ni siquiera compañero de clases, pues sinceramente no lo busqué nunca en las redes sociales ni nada, aunque lo recordaba perfectamente bien. Pues en estos días he visto que amigos míos, que de hecho eran amigos de mi hermana en la escuela, pero
Ya después como que me adoptaron en su grupo, una vez que nos encontramos en Facebook. A fin de cuentas era yo el hermano de la amiga, y con algunos de ellos sí llegué a tener una relación más cercana, más entrañable. Y vi que algunos de ellos compartieron una fotografía de este amigo suyo y lo hacían lamentándose por su fallecimiento. Una noticia como esta siempre te sacude, siempre te da curiosidad. ¿Qué le pasó? De inmediato fui a su perfil en Facebook, encontré que tenía uno, no encontré mayor información ahí. Así que pues definitivamente contacté a uno de mis amigos para preguntar qué había pasado. Y me contó que en un gran acto de generosidad, de esos actos de generosidad que son realmente supremos, él donó su riñón. Cuando alguien dona un riñón es para salvarle la vida a otra persona que precisa de que alguien le done un riñón. Y no sobrevivió. Después de la cirugía, en el cuidado postoperatorio, se fue. Y tanto me ha dejado pensando este día esta noticia. Porque, en primer lugar, lo que le sucedió representa la epítome del Evangelio. No hay más amor que el de aquel que da la vida por sus amigos. ¿Qué salió mal? ¿Qué pudo suceder? No lo sé. Lógicamente, cuando alguien va a donar un órgano, se le hace un minucioso examen médico para ver que esté en un buen estado que le permita aguantar una cirugía en la que se le va a extirpar un órgano importante y que además va a poder tener una buena calidad de vida sin ese órgano después de donarlo. De modo que debía ser una persona saludable al someterse a esa cirugía y no sobrevivió. Y no sobrevivió como consecuencia de haber donado un pedazo de sí mismo, y un pedazo importante, un riñón, para salvarle la vida a una persona que precisaba de un riñón para poder vivir. Aun cuando hubiera sobrevivido, ciertamente que alguien que dona un riñón merece todo nuestro respeto, porque no es lo mismo que donar un órgano después de muerto. Hay muchas personas que han donado sus órganos para que en caso de un accidente o de una muerte, pues se les pueda extraer aquel órgano o aquellos órganos y ser donados a alguien que los necesite. Pero donarlos en vida es algo muy distinto, que habla de un altruismo realmente muy grande, que habla de una generosidad y de una calidad humana realmente dignas de respeto, dignas de ejemplo, dignas de admiración. Y habiendo conocido yo ese episodio tan doloroso, tan angustiante, tan aterrador de su infancia, en el cual él quiso poner fin escapándose de su casa, su acto de generosidad me lleva a pensar que él logró superar cualquier trauma, que supo no anclarse a ninguna especie de rencor, porque las personas rencorosas suelen ser egoístas. Viven tan ensimismadas, atrapadas en su rencor y en su resentimiento, que difícilmente una persona rencorosa es una persona generosa. Y para poder ser generoso a ese nivel, se necesita tener el alma en paz. Me da gusto deducir que logró superar cualquier secuela dolorosa que le haya dejado aquella convivencia con su padre cuando niño. En verdad que me ha conmovido esta noticia, que me ha afligido, que me ha dejado pensando, que suscitó una oración muy profunda, tanto inmediata como ahora en mi oración de la noche. Y he querido compartir contigo esta experiencia porque creo que se puede aprender de ella. Y la reflexión final, sin la menor intención de juzgar a nadie, simplemente como reflexión. No sé yo si el papá de este amigo todavía esté vivo o no, pero ¿qué pensaría al ver el gran corazón que tenía su hijo y recordar aquellas palizas que le propinaba al grado de que llegó a huir de la casa? Eso será asunto de él, pero para los que son padres de niños pequeños
y que pierden los estribos y que después también les propinan palizas que nunca son necesarias, porque bien se puede educar un hijo sin ponerle un dedo encima. Y no me digan que no, porque me consta, porque jamás a ninguno de mis 2 hijos les puse un dedo encima. Pero aquellos que pierden la paciencia, aquellas que pierden la paciencia también, y que les dan con todo a sus hijos. Un papá que golpea no lo hace por corregir, lo hace porque pierde los estribos, lo hace porque pierde la paciencia. Porque no hay ningún tabulador que diga tal travesura amerita 2 palos, tal materia reprobada amerita 5 cinturonazos, tal palabra ofensiva amerita una bofetada. Y no hay tampoco ningún manual de educación de menores que diga con tantos golpes se moldean tales virtudes, con tantos cinturonazos se moldean tales buenos hábitos, con tantas bofetadas se corrigen ciertos defectos. No, eso no existe. La realidad es que padre que golpea lo hace porque pierde la paciencia. Lo hace porque pierde el juego, Pierde el juego. El que se enoja pierde. Y padre o madre que golpea a su hijo, perdió. No supo corregirlo y recurrió a la violencia y lo lastimó. Y muchas de esas lastimaduras van dejando secuelas emocionales fuertes. Y lo que es un hecho inequívoco es que después de darle un golpe o propinarle una paliza a un hijo, no hay padre ni madre que se sientan satisfechos de haberlo hecho. No, todo lo contrario, se sienten mal porque su propia conciencia se los recrimina. Y mira, ¿qué sabe el padre, qué sabe la madre que golpea a un hijo? La clase de hombre, la clase de mujer que llegarán a convertirse esos hijos y que muy posiblemente serán personas de bien, serán personas dignas incluso de darnos un ejemplo, y no por los golpes que recibieron, sino por el gran corazón que tienen, que se supo imponer y que supo superar y que supo no anclarse a resentimiento alguno. Creo que este es un gran tema de reflexión para muchos padres y madres que se les va la mano en vez de contenerla. Te agradezco tu compañía a lo largo de esta emisión. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de Seminance Media and Faith Formation. Quedan todos los derechos reservados.